Félix Nova Isiano está con nosotros. Félix, ¿cómo estás? De maravilla, un placer compartir con todos ustedes. Sí, como saben, el 15 de febrero se había terminado la legislatura extraordinaria. Ahora mismo hay un receso dentro del Congreso y el 27 de febrero empieza una nueva legislatura. Cuéntame, ¿qué podemos esperar en este discurso? El presidente Abinader nos tiene acostumbrados a que él habla 2 veces al año en este tipo de escenarios. La Constitución prevé la obligatoriedad de rendir cuentas el 27 de febrero, pero los 16 de agosto el presidente también hace una especie de rendición de cuentas de mitad de año, digámoslo así. La primera vez la hizo desde el Palacio Nacional, la segunda vez trató de hacerla desde el Monumento de los Héroes de la Restauración, pero cayó mucha agua, llovió muchísimo y tuvo que hacerla desde el Gran Teatro del Cibao. Entonces, Félix, ¿qué podemos esperar este lunes del presidente? Primero vamos a empezar en orden. Que el 27 Por de el febrero... principio, ¿verdad? Sí, vamos. El 27 de febrero a las 8 de la mañana, el Congreso abre la nueva legislatura. Después de eso, va a empezar el protocolo para el tema de la rendición de cuentas, donde varios legisladores de ambas cámaras van a recibir al presidente y a las 10 de la mañana el presidente empieza la rendición de cuentas. La rendición de cuentas del presidente insiste en ser de hablar sobre el tema de las obras que se han ejecutado en el año, del 27 de febrero del año pasado hasta la actualidad. Y en este año se prevé de que va a haber unas bocinas sobre el tema de una posible reelección y también de algunas obras que están en ejecución de la misma. Sí. Explícame, ¿cómo así? Unas bocinas. No, en el sentido de que van a empezar gente a hablar. Ok. No, no, que van a no. poner un kitipo ahí. No, entendí. no es nada de que tipo. Me Es imagino. un año preelectoral. Obviamente el discurso tendrá cierto proselitismo. Eso es natural. El presidente ya ha rendido cuentas 2 veces. Esta es la tercera vez. Entonces Sí. hay muchas expectativas. Se dice que ya dejamos la pandemia atrás, que estamos en un año de recuperación económica. Al principio los augurios de los economistas de lo que sería el 2023 eran muy oscuros, pero ya se ha dicho que no habrá recesión económica a nivel internacional. Entonces aquí en República Dominicana estamos un poquito más tranquilos. Ajá. Pero, ¿qué te gustaría ver, Félix, en esa rendición de cuentas? Yo recuerdo que el presidente Abinader en el 2021 ya estaba hablando de la necesidad de reformar la ley de hidrocarburos en la República Dominicana. Eso todavía lo estamos esperando. Pero en el 2022 también el presidente hablaba en el marco de la reforma policial, que ahí fue que el presidente anunció que venía don Pepe Vila, ¿verdad? Sí. Todavía no podemos decir que la reforma fue un fracaso ni que fue un éxito, porque todavía es muy temprano, pero definitivamente en un año, desde que se anunció, no hemos visto los cambios. Al contrario, hoy encontramos una policía que está totalmente dividida y alejada de lo que la sociedad necesita, amerita y quisiera ver. Pero también, Félix, tengo que traer a colación que seguimos esperando qué va a pasar con la rendición de cuentas del presidente, porque nos interesa saber qué se está haciendo con el dinero de los préstamos. ¿Tú qué esperas? Mira, primero que todo sobre el tema de los hidrocarburos, incluso él lo dijo en la rendición de cuentas pasada, que incluso al día siguiente el Poder Ejecutivo depositó el proyecto de la ley de hidrocarburos, que hoy en día sigue dentro del Congreso, que ha perimido ya el proyecto. Okay. Segundo, ¿Falta de voluntad, crees? ¿O todavía no se han puesto de acuerdo las partes? yo creo que ha sido falta de voluntad porque en las comisiones de Industria y Comercio, que es la responsable de conocer eso, no han tratado el tema de la ley de hidrocarburos. Sumamente interesante. ¿Qué más? Otra cosa es que el presidente ha hablado desde finales del año pasado de la creación de un Ministerio de Justicia, que incluso el día de hoy hubo una reunión con varios juristas para el tema del Ministerio de Justicia, que fácilmente el mismo 27 de febrero vayan a introducir ese proyecto de ley. También uno de los temas que va a ser uno de los principales en la rendición de cuentas, el tema de la recuperación económica, a ver cuáles obras se han inaugurado en el último año y también cuáles son las que faltan para inaugurarse. Hemos sentido un accionar reaccionario de parte del gobierno con esto de las inauguraciones. Hemos visto al presidente inaugurando cajeros automáticos, naves industriales, hemos visto al presidente Destacamento inaugurando de la escaleras, policía. destacamentos, y yo creo que se ha perdido un poquito el mensaje, porque cuando un grupo importante de la oposición le solicitaba a este gobierno que en vez de Picasso empezaran a cortar lazos, nos referíamos quizá a las necesidades básicas de este pueblo, a las obras de infraestructura que el pueblo necesita, a los hospitales, a la obra de infraestructura vial, a todas esas obras que son necesarias para que una sociedad se desarrolle de manera adecuada, de manera organizada, y para las cuales se deben utilizar todos estos recursos que el Estado Dominicano ha podido concentrar. Se dice incluso que este es el momento en toda nuestra historia republicana donde tenemos mayor liquidez, es decir, mayor cantidad de recursos líquidos
Sí. Y eso que han dicho que se ha ahorrado más el dinero, pero hay algunas obras que se han descuidado, como puede ser el 911. Que eso ha dejado a muchas personas preocupadas. Y sobre uno de los puntos que tú dijiste sobre los discursos del 16 de agosto, eso no está contemplado en la Constitución porque el artículo 128 de las atribuciones del presidente solo habla de rendir cuentas los 27 de febrero. Lo que está haciendo el presidente los 16 de agosto es algo que viene de él, como que quiere crear un cierto tipo de... No establecido en la Constitución, no es atribución del presidente, pero él quiere como crear eso como una tendencia, para que el presidente también dé como rendición de cuentas el día de la restauración. Así es. Algo que me gustaría a mí ver de manera muy particular, Félix, es que el presidente tenga la conversación sobre la indexación de los salarios. Uy. ¿Por qué? Porque cuando se estaba conversando el presupuesto del 2023, el año pasado, este tema se le pasó por encima, aún cuando el Código Tributario establece que uno debe hacer la indexación por amortización de los salarios. Un reajuste. ¿Cuál es el salario mínimo que empieza a pagar impuestos sobre la renta? La última vez que se hizo el reajuste fue en 2017. Entonces, en estos momentos donde la carga que está sobrellevando la familia dominicana es cada vez mayor, porque desde el 2019 hasta la fecha se dice que la inflación es más de un 20%. Sin embargo, vemos cómo suben todos los servicios básicos, pero el salario se mantiene en el mejor de los casos estancados o va bajando. Entonces ha perdido mucho valor el dinero de la gente. Cuando una persona que gana 34,000 pesos, usted le quita la obligación de pagar impuestos sobre la renta, porque ese dinero, esos 34,000 pesos de hace 3 años, ya hoy valen mucho menos. Usted le está devolviendo, usted le está metiendo en el bolsillo más de 4 o 5 mil pesos. La gente pierde mucho su poder adquisitivo. Claro, pero usted le está haciendo un aumento salarial implícito a las personas. Y yo sé que eso, hay mucha gente que hoy en día lo necesita. Además, está establecido en la ley. Yo quisiera que el presidente se comprometa y asuma esa iniciativa. A mí me encantaría. Y también otro de los aspectos que yo quería tocar el día de hoy es algunas curiosidades de las cámaras legislativas. Por ejemplo, los otros días yo estaba hablando con mi querida compañera Malena sobre algunas cosas de curiosidades del Congreso. Que ella me mucho a ella. Yo la adoro. Ay, mamá, él te adora. Sí. Hablando del tema que ella me preguntó sobre algunos diputados y yo le dije, es un diputado nacional. Y ella, ¿qué territorio representa? Y yo dije, no, los diputados nacionales son 5 en total y representan el país entero. Que normalmente para haber un diputado nacional, un partido debe sacar al menos un 1% para tener esa representación. Y existe ese cargo para el tema de que haya una pluralidad en el Congreso, porque hay partidos que claramente van a ganar arrolladoramente a lo congresual. Y entonces, a la hora de haber diputados nacionales, hay mayor representación de otros partidos. Por ejemplo, hoy en día hay un diputado del Frente Amplio, que es Dionisio. Hay uno del PQDC, que ese es Elías Wessing Chávez. También hay uno de Alianza País, que son partidos minoritarios, pero tienen su representación gracias a los escaños nacionales. También existen los diputados de ultramar, que la gente dice, ¿y qué es eso? Y son los diputados del exterior, que son 3 circunscripciones diferentes. Que se encuentra la circunscripción 1, que está de Canadá, Montreal y Toronto. Oh, sí. Se encuentra en Nueva York, Massachusetts, Rhode Island, New Jersey, Pensilvania, Washington D.C. y Connecticut, que ese representa la circunscripción 1 del exterior. También hay una circunscripción 2 que representa Curazao, Florida, Panamá, San Juan, Puerto Rico, San Martín y Caracas de Venezuela, que es la circunscripción 2 de diputados de ultramar. Y finalmente la 3, que es la europea. Esa es la que yo conocía. Sí, pero es que no en todos los lugares de Europa, específicamente donde hay un gran grupo de dominicanos en el exterior. Por ejemplo, se puede encontrar en España, Madrid, Barcelona, Ámsterdam en Holanda, Milán en Italia, Zurich en Suiza, que esas son las demarcaciones que son la circunscripción 3. Que eso la gente no lo sabe, que uno a veces suele tener representaciones a nivel internacional. La gente, Sí. mi amor. No, hay gente que no lo sabe, porque son un total de 190 hay diputados. partidos políticos que no saben Sí. el número mágico es 178, 7 y 5. Ni saben lo que es eso, ¿verdad? Ahí está. Me gustó una eso. buena matemática. No, Eso tú le dices. ella hizo su tarea. No saben. Diputada, Sí, casi mujer preparada. Tú le dices, ¿qué es lo que son 190 y cómo se dividen? Y no te Sí. saben decir. Sí. Imagínate eso, es un examen más profundo. Desarrolle el teorema de Pitágoras. Entonces, para que la gente se familiarice, ¿cómo fue que tú lo aprendiste, Celina? Entonces, 175, 178, 7 y 5. 7 Sí. y 5. Claro. No, eso parece un número de la loto. Hay mucha gente No, que de va a verdad. jugar.
Porque fíjate, son 178 territoriales, es decir, por las demarcaciones, es decir, provincias y circunscripciones. 50.000 habitantes y menor de 25. Ahí está. Diale, pero tú hiciste un ensayo de Mi amor, derecho pero yo estudié constitucional. derecho. De camino al Congreso. No, pero preparada. Y me ok. encanta. Félix, tú sabes lo que a mí me gustaría ver. En marzo del 2022, el gobierno dominicano anunció que mientras los combustibles, el galón, el barril de petróleo, vamos a ver, en marzo del 2022, Ajá. el gobierno dominicano estableció que mientras el barril de petróleo West Texas Intermediate oscilara entre $115 y $85 el barril, el gobierno iba a estar subsidiando el precio de los combustibles. Entonces procedió a frizar el precio del galón de combustible en el país. Ya Por va eso, más de un la año. gasolina premium hoy en día, desde marzo del 2022, está costando 93. ver. Casi 300 No. pesos. 293. 93 pesos. Eche combustible hoy, se lo puedo decir. Y Aquí está, míralo aquí. Exacto. 293,60. por eso, Léelo ahí, míralo. la gasolina premium en República Dominicana, 293,60. desde marzo, Regular, de irregular, para yo cantándote la lota. oye, desde marzo del 2022, la gasolina premium en República Dominicana cuesta 293,60 y la gasolina regular está costando 274,50. ¿Qué ha pasado? Ellos dijeron que iban a mantener el precio mientras se mantuvieran esos dos números. Unas semanas después, el precio del barril de West Texas Intermediate aumentó, pasó los $115. ¿Y qué hizo el gobierno? No subió el precio de la gasolina. Lo congeló. En ese momento, violando su propia disposición, nadie se quejó, incluyéndonos. Pero, ¿qué pasa cuando los gobiernos manejan a discreción este tipo de políticas, aún violando su propia disposición, que a veces aplica para tu bien, pero en la mayoría de los casos aplica para el mal? Sí. Entonces, desde noviembre de 2022, el barril de petróleo del West Texas Intermediate está costando por debajo de los $85, llegando a costar incluso hace unos días $73 el barril. Ese descenso en los precios del combustible no se ha visto reflejado en los precios que estamos pagando aquí en República Dominicana. Entonces siguen violando su propia resolución, su propio acuerdo, su propia regulación. Y esa violación se está viendo reflejada en el dinero que está pagando la gente por el barril de combustible, por el galón de gasolina aquí en la República Dominicana. Entonces yo creo que el gobierno debe transparentar el precio de los combustibles, porque te hablan de subsidios, pero no te dicen que casi el 30% del precio del galón se va hacia los impuestos. Entonces, en lo que llega la ley de hidrocarburos, por lo menos que transparenten el precio de los combustibles y que alivianen la carga de las familias dominicanas que tienen que pagar esta gasolina cara, esta gasolina que no se aguanta. Y así mismo, bajando el precio del galón de combustible, no solamente baja lo que tú echas, lo que sale de tu bolsillo, también así muchos otros productos, porque tienen que pagar menos para transportarse, menos incluso para producirse, menos para mantener la luz encendida en las demarcaciones y en las plantas, van a bajar de precio. ¿Tú sabes a qué conclusión yo llegué? Que hay que llevarte a esa Comisión de Industria y Comercio para hablar del tema de la ley de hidrocarburos. Ya. Totalmente va de para allá, acuerdo, va para estoy disponible, llámenme para ver si ponemos ese tema. Félix Novaiciano, directamente desde los pasillos del Congreso. Félix, para nosotros siempre un gusto, un placer tenerte con nosotros. ¿Alguna última expectativa? Otra de las expectativas, ya que hablaste del tema de los combustibles, sería también que hablen del tema de bajar los precios de la misma. Por favor, que lo Ojalá. toquen, porque de verdad que lo necesitamos, señores. El dinero no está rindiendo, entonces el gobierno necesita colaborar. También anunciaron hace unos años más de 300,000 tarjetas de bonogas, más de 300,000 nuevos afiliados a Supérate, todavía estamos esperando. Anunciaron también más de 54 nuevos comedores económicos. Los datos son oscuros, todavía estamos esperando a ver cuántos se han construido, cuántos se han inaugurado. De verdad que altas expectativas para esta rendición de cuentas del presidente Abinader. Yo sé que estamos en fin de semana largo, pero recuerden el porqué. Entonces vamos a celebrar la independencia dominicana, vamos a ejercer nuestro derecho y vamos a fiscalizar también la gestión de nuestro primer mandatario. Nosotros continuamos, no se me van de ahí.